Números capítulo 35. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades, alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrá por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis a la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la muerte matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no será su enemigo ni procurará su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza
de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminaréis pues la tierra donde habitéis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Leímos todo el capítulo 35. Ya mañana vamos a leer el último capítulo de Números. El 1 de enero del 2022 empezamos con TikTok. Pero en marzo, aproximadamente, no sé exactamente el día de marzo, no lo anoté, empezamos a hacer los en vivo. Bueno, lo podemos ver con los videos que están en YouTube. Los primeros en vivo que hicimos, los primeros live que hicimos, no los grabamos. Y realmente empezamos a grabar cuando empezamos en orden. Porque los primeros en vivo que hicimos no estábamos leyendo la Biblia en orden. No recuerdo si fue como una semana. Fue como una semana que los hicimos leyendo pasajes. No necesariamente en orden. Pero cuando empezamos en Génesis 1:1, en el principio, ahí empezamos a grabar. Y eso fue hace aproximadamente un año. Entonces, en un año hemos recorrido desde Génesis 1:1 hasta hoy, que estamos ya casi finalizando el libro de Números. Estamos en el capítulo 35. Mañana el 36 y de pronto consideremos ya el primero de Deuteronomio. Aquí miramos un tema muy importante, que son las ciudades de refugio. ¿Aquí qué está hablando? Está hablando otra ley, ¿no? La ley para el que es homicida. Y ahora, ¿quién bíblicamente es homicida? Primero vamos a determinar esa parte, muy importante. ¿Quién es homicida? Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿oíste que fue dicho no matarás? Sí, no matarás, no matarás. Jesús dijo, pues yo os digo, cualquiera que se enoje ya es culpable. Tú te has enojado de pronto, no sé, con tu mamá, con tu ser querido, con tus padres, con tu mamá, con tu papá. Muy probablemente tú le has levantado la voz, le has hablado despectivamente, algo te enojó. Puede ser por una tontería, digamos que tu mamá echó a lavar una ropa que tú estabas esperando usar ese día. Para ti era especial usar, no sé, un pantalón, una falda, y tú querías usar esa falda ese día porque era especial, de pronto era el cumpleaños de tu amiga, algo así. Entonces, como tú tenías ya tenías un camino, tú pensabas voy a hacer así, así tenías un plan, tú tenías un plan. Y como ya tenías un plan, el día que tu mamá hizo eso, tal vez tú perdiste el control, te dio mucha ira y tú gritaste, tiraste la puerta, así. Te enojaste contra tu mamá. Bíblicamente, si fuera por la ley, si fuéramos juzgados por la ley, en ese momento te convertiste en asesino, asesina de tu propia madre, de tu propio padre, cuando te enojaste. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo lo puso de esa manera? Cuando leemos en Mateo 5, ya sabemos que dice el versículo 17, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Pero el mismo Mateo capítulo 5 más adelante dice, oíste que fue dicho, mas ahora yo os digo. Y cambió sobre el asesinato, cambió. Ya sabemos que también cambió sobre el adulterio. Pero hoy, por el tema que nos compete de Números 35, las ciudades de refugio, nos interesa sobre quién es asesino. ¿Sí? Por la ley, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo con la ley? Las personas que piensan que la finalidad de la ley es, bueno, ahí dice no matarás, es para que no mate. Para personas que están bajo la ley, las personas que están bajo la ley ven la ley únicamente de esa manera. La ley dice no matarás, entonces significa que yo debo no matar. Y bueno, gracias a Dios, ese mandamiento lo he cumplido. Personas que tenían ese corazón de creer que habían cumplido la ley, a personas que tenían ese corazón, ¿qué hizo Jesús? Les dijo, pues yo ahora os digo. Si miramos legalmente, estaría abrogando la ley, porque estaría diciendo, oíste que fue dicho, pero ahora yo les digo, más ahora yo les digo.
Oíste que fue dicho no matarás, pero ahora yo les digo que cualquiera que se enoje ya es culpable. Ah, entonces yo me convertí en asesino en el momento que yo me enojé contra mi mamá. Sí. Y no solamente se convirtió en asesino, sino se convirtió en asesino de su propia mamá. Sé que hay personas, cuando alguien está bajo la ley, dice la palabra, el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Cuando alguien está bajo la ley y quiere decir, no, yo no he asesinado, la persona quiere torcer, quiere acomodar la ley para poder decir, por lo menos ese mandamiento lo he guardado. Pero aún el mandamiento que la mayoría de las personas piensa que ha guardado, que es el de no matarás, también lo ha violado. Hasta ese mandamiento lo ha violado. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo con la ley? Le subió el volumen. Porque la finalidad de la ley no es lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros nos imaginamos en modo automático, al estar bajo la ley, las personas, ¿qué se imaginan? ¿Qué nos imaginamos cuando estuvimos bajo la ley? Ya aquí la mayoría no están bajo la ley. Todavía hay personas que están bajo la ley. Últimamente, las religiones que se han dado cuenta que han cometido un error al no enseñar el Evangelio, están mezclando el Evangelio y están diciendo, sí, Jesús, bueno, sí, Jesús llevó nuestros pecados, ya lo están reconociendo, pero no lo creen. No lo creen. Y como no lo creen, ¿sabe a dónde pasaron la ley? Tenían que tener, como están bajo la ley, entonces ya no quieren decir que están bajo la ley para la salvación. Dicen, ya, Jesús llevó nuestros pecados, sin creerlo. No lo creen. Todavía se creen pecadores. Esto ya lo hemos hablado más en detalle en algunos otros en vivo. Se creen todavía pecadores. Entonces, ¿dónde trasladaron la ley? En algún lado la tenían que meter. ¿Sabe dónde la metieron? Con la palabra santidad. Cuando uno oye, hay predicadores muy famosos en esta época que estaban bajo la ley abiertamente hace unos 10 años, 20 años. Pero en ese momento, como ya tienen conocimiento, algo de conocimiento del Evangelio, por lo menos conocen la teoría del Evangelio, no lo creen todavía, pero tienen la teoría. ¿Por qué no lo han podido creer? Porque han querido mezclar. Cuando una persona quiere combinar, o sea, lo que tiene, nunca era salvo, nunca le habían hecho la pregunta, ¿usted es pecador? Pues, uy, qué pregunta tan rara, por supuesto, todos somos. Bueno, no. Y según la Biblia, ¿dónde va un pecador cuando muere? No, pues un pecador muere, va al infierno. Nunca le habían hecho esa pregunta, se la hace y la persona rápidamente se escurre, rápidamente busca, no todos, algunas personas ya quedaron convictas por la ley cumplió su función y pueden recibir la salvación. Pero las personas que tienen un título, que fueron pastores, líderes, así, y que todavía están siendo pastores, líderes, cuán difícil es que reconozcan, nunca yo había reflexionado sobre esas dos preguntas. Solamente escucha un poquito más y sabe qué dice, no, yo eso siempre lo he sabido. Increíble. Reconocieron que eran pecadores, reconocieron que un pecador muere, se va al infierno. Pero cuando les explicamos el Evangelio, entonces la persona como que se hace como la interesada y después de que pasa un cierto tiempo, mezcla y dice, no, yo eso siempre lo he sabido, nunca había anunciado el Evangelio. Se manifestó que realmente esa persona no lo conocía cuando dijo que era pecador. Y cuando con su misma boca atestiguó un pecador muere, va al infierno, pero a pesar de que le hicimos la pregunta, no todo el mundo se deja encerrar por la ley. La finalidad de la ley es que todo el mundo quede encerrado para Dios poder tener misericordia. Pero como tristemente muchas personas no se han dejado encerrar por la ley, entonces lo que hacen es un monstruo, crean un gigante. ¿Qué es ese monstruo? Acuérdense que en la Biblia dice en Génesis, el capítulo 6, habían gigantes, pero ¿qué es los gigantes? Cuando se mezcló lo que es de Dios con lo que es de los hombres. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Las personas se imaginan algo físico, es normal, todos nos imaginamos algo físico, algo que nuestros ojos puedan ver. Pero cuando miramos en la Biblia, no es así, está hablando un lenguaje espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando se mezcla lo de Dios con lo de los hombres. ¿Eso cómo se llama? Hay una palabra. Sé que más de uno aquí la conoce. ¿Qué palabra tiene cuando se mezcla lo de Dios con lo de los hombres? Lo que es de la palabra de Dios con lo de los pensamientos de los hombres, lo que al hombre le parece. ¿Cómo se llama esa mezcla? Miro las respuestas. ¿Cómo se llama esa mezcla de lo que es de Dios? Profanar. Profanar. Ganó Oscar y Luis al tiempo. ¡Pum! Eso, entraron al tiempo. Luis y Oscar pasaron la meta. Sí. Luis y Oscar. Profanar. Eso es profanar. Cuando se mezcla lo de Dios con lo de los hombres. Pero muchas personas, cuando nosotros les compartimos, si tienen un corazón arrogante, altivo, no quieren reconocer que nunca les habían hecho esas dos preguntas, que nunca se habían cuestionado que un pecador muere, va al infierno, y que ellos hasta este momento solamente han sido pecadores. Nunca se habían cuestionado.
Como nunca se habían cuestionado, es la primera vez que se les está diciendo. Gracias a Dios, a través de WhatsApp, muchas personas se contactan conmigo. Y hay personas a quienes les he hecho la pregunta, ha quedado en evidencia que hasta ese momento no eran salvos. Pero lo peor, en algunos casos, tienen ese corazón de querer mezclar lo de Dios con lo de ellos. Y resultan diciendo, no, eso yo lo sabía. Cuando una persona llega a hacer eso, ¿qué cree? ¿Que causa gozo o tristeza? Tristeza. Porque ya esa persona entró en la fila de los que para que reciban la salvación tiene que pasar más tiempo. No es suficiente, hasta que ese corazón no sea totalmente quebrantado, no puede recibir. Por ejemplo, cuando una persona va a comer, llega el momento de almorzar. Digamos, en la iglesia nos pasa que se sirve el almuerzo. Pero el almuerzo se busca un balance que sea saludable con lo que tenemos. En la iglesia están durmiendo, viviendo 80 personas aproximadamente. Entonces cuando se hace el almuerzo, imagínense lo que es hacer almuerzo, desayuno para 80 personas, almuerzo para 80 personas. Es mucho, mucho lo que se necesita diariamente. Entonces se prepara almuerzo, casi siempre hay verduras, hay jugo, así. Pero de pronto hay una persona que cuando se le sirve, lo deja. ¿Sabe qué tipo de persona tiende a dejar la comida? Una persona que viene de la calle y tal vez allá, no sé, se compró una hamburguesa, se compró una pizza, se compró algo. Esa persona ya está llena. Como ya está llena, apenas se le sirve la comida, ve verduras, ve lentejas, habichuela, ve zanahoria y de pronto no le parece apetitoso porque acaba de llenarse con algo. ¿Quién puede valorar la comida que se le acaba de servir? Una persona que está vacía. Una persona que está llena todavía no puede valorar la comida. Si está vacía, sí la valora. Igualmente pasa con el Evangelio. ¿Quién puede tener un corazón hambriento y sediento de justicia? Única y exclusivamente la persona que ya tocó fondo. La persona que ya quedó encerrada por la ley. Testimonios que son hermosos escuchar. He escuchado pastores. En especial pastores, es muy hermoso un corazón de un pastor quebrantado. Es difícil encontrar un corazón así, pero un pastor que pueda reconocer, yo no sabía el Evangelio. Yo hasta este momento había enseñado muchas cosas, menos el Evangelio. Incluso yo me copiaba, así dicen algunos, yo me copiaba de otras prédicas que yo veía que a la gente le gustaban, que se hacían famosas, entonces yo las copiaba y yo repetía, yo veía que a la gente le gusta que uno le diga determinadas cosas. Pero nunca les había explicado el Evangelio. Es más, me acabo de enterar meditando sobre esas dos preguntas, que si soy pecador y a dónde va un pecador cuando muere. O sea, algo tan básico, tan elemental de la vida de creencia yo no lo conocía. Cuando escucho un testimonio así, eso es hermoso. Es un corazón que tiene hambre y sed de justicia. Un corazón humilde. ¿Dios a quién se resiste? A los soberbios. Los soberbios, dice, Dios se resiste. No tienen nada que ver con una persona soberbia. ¿Y qué es una persona soberbia? Esa persona que no quiere perder su estatus o su posición delante de los hombres. Como tiene su estatus delante de los hombres, ya lleva años, llevan 10, 15 años que le dicen pastor. Como le dicen pastor, lo llaman pastor, ya tiene ese estatus. Entonces él no quiere perder ese estatus y apenas escucha el Evangelio por primera vez, entonces quiere hacer una mezcla, quiere hacer una fusión. Entonces solamente sigue escuchando, va tomando nota, va tomando apunte, pero en algún momento sabe que dice, no, sí, yo siempre eso lo he sabido. ¿Qué? ¿Usted entonces ha guiado a su congregación a la salvación? Le he preguntado. La misma congregación, si le pregunto a los miembros de esa congregación que él lleva 20, 30 años pastoreando, ¿qué dicen? Que son pecadores. Dicen que son pecadores. ¿Realmente les ha enseñado el Evangelio? No les había enseñado el Evangelio, pero no medita, no reflexiona, sino que es lo que él quiere. No quiere perder su condición, no quiere perder su posición, no quiere perder su estatus. ¿Qué quiere? ¿Gloria de Dios o gloria de los hombres? Recuerde que no se pueden recibir las dos. Uno no puede matar dos pájaros de un solo tiro. Una frase que usó mucho nuestro Señor Jesucristo fue, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. La persona que pretende matar dos pájaros de un solo tiro, no. Por ejemplo, las personas que quieren dar ofrenda, pero a la vez quieren que las personas se den cuenta de la ofrenda que dan. Entonces, una vez vi esto en una de las, entre comillas, iglesias a la que yo asistí. No era iglesia,
esa no era, yo ahí no había recibido la salvación. Era muy hermosa la alabanza, las prédicas, todo era muy hermoso, pero no era iglesia. Pero recuerdo que cuando llegó el momento en el que pasaban así la canasta pidiendo ofrenda, había una persona que sacó un billete de la máxima denominación, billete el más grande que había en ese momento en el país. Y él sacó ese billete y lo estiró. O sea, quería que se viera él cuánto iba a dar. Si él fuera a dar moneditas, él no iba a tener las moneditas así que se viera cuántas moneditas van. No, no, no. Las moneditas sí las tenía en la mano así, cerrada. Y decían, levanten su ofrenda y oren. Pues toda la gente levantaba la mano así cerrada y oraba, sobre todo cuando tenían moneditas, oraban así con las moneditas. Así oraban, ¿sí? Porque no querían que se viera lo que iban a echar, ¿sí? Pero ese señor tenía el billete. ¿Qué es lo que estaba haciendo ese señor? Quería que se viera que él iba a dar un billete. Sí, quería que se viera. Yo no era salvo en ese momento. Faltaban años para que yo recibiera la salvación. Pero recuerdo que cuando vi esa escena me acordé de ese versículo. De cierto les digo que ya tiene su recompensa. Quiere matar dos pájaros de un solo tiro. Quiere supuestamente agradar a Dios, pero quiere que los hombres también, wow, digan, ese señor ofrenda bastante. Quiere agradar a los hombres y quiere agradar a Dios, de cierto les digo que ya tiene su recompensa. Cuando estamos anunciando el Evangelio, lo que queremos es que las personas reciban el Evangelio. Pero si la persona trata de mezclar con algo de soberbia, es decir, no quiere perder su posición, llevan años diciéndole pastor, líder, evangelista, anciano, en diferentes, entre comillas, iglesias, pero ha sido confrontado con la verdad. Se le ha demostrado, usted no es pastor. Usted ha sido pastor delante de los hombres, pero delante de Dios usted no ha sido pastor. Sí, la gente lo reconoce, sí, usted se viste muy bien, la corbata que usa, wow, excelente la marca, se ve que es costosa, el vestido, el traje que tiene, se ve que es costoso, pero una cosa, las personas sí lo llaman pastor por la forma como se viste, pero lo que usted ha anunciado no ha llevado a nadie a la salvación. Quiere decir, usted delante de Dios no ha sido enviado. La única forma de que una persona sea enviada, ya también lo hemos visto en varios en vivo, es que la persona reconozca su verdadera condición. Conteste la pregunta que Dios hizo, ¿dónde estás tú? La persona se logre dar cuenta, hasta este momento yo he estado muerto. Hay un video que nosotros subimos hace poco, un pastor llegó a ese punto, un pastor reconoció que hasta este momento él no sabía el Evangelio y él nos contó con lágrimas cómo él había estado guiando su congregación no hacia la salvación y que iba a empezar a anunciar a su congregación, le iba a anunciar el Evangelio, cueste lo que cueste. Y lo dijo de esta manera, así se vayan, así me quede solo, pero yo ya no voy a anunciar más palabras hermosas que las personas quieran oír sin que reciban la salvación. A partir de ahora voy a anunciar el Evangelio. Cuando oímos un testimonio así, todos nos quedamos, eso, a más de uno me involucro, me salieron lágrimas. Oír un corazón quebrantado de una persona de tan gran categoría, porque él tiene una iglesia grande y bueno, era grande porque empezó a anunciar el Evangelio y ¿qué creen que pasó? Efectivamente, las personas se empezaron a ir. Pero las personas que quieren mantener lo que tienen que seguir alimentándose de lo que tienen y quieren coger el Evangelio como algo adicional. ¿Sabe qué pasa? Nadie puede matar dos pájaros de un solo tiro delante de Dios. Es decir, nadie puede recibir honra de hombres y a la vez recibir honra de Dios. Bueno, hoy leímos Números capítulo 35 sobre el asesinato. El asesinato, ve hasta dónde nos llevó. Muchas personas han asesinado a sus congregaciones. Han hecho un magnicidio. Han tenido iglesias entre comillas, pero realmente ¿qué ha sido? Han hecho lo que hizo Hitler. Han tenido muchas personas felices escuchando prédicas hermosas, pero no son felices. Realmente las personas no son felices. Si no reciben la salvación, una persona es feliz fugazmente. La felicidad verdadera viene cuando una persona recibe la salvación. Por eso dice en la Biblia, estad siempre gozosos. Y no está diciendo esfuércense por estar gozosos. Tampoco está diciendo siempre mantengan una sonrisa, no. Yo me sonrío mucho. En ese momento pues no me estoy sonriendo porque lo que se está diciendo, lo que se está transmitiendo, yo ni siquiera lo elijo. No sabía que se iba a transmitir el día de hoy. Hoy, hablando de las ciudades de refugio sobre el asesinato, ¿qué persona queda libre del cargo de asesinato? Ya miramos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Según la ley, las personas piensan, pues yo no he asesinado a nadie. Pero Jesús le subió el volumen. Como la finalidad de la ley no es lo que nosotros nos imaginamos, entonces yo debo no matar. Bueno, ese mandamiento lo he cumplido. Esa no es la finalidad de la ley.
La finalidad de la ley es que todo el mundo quede encerrado, todo el mundo quede como el hombre asaltado por los ladrones. ¿Quién pudo recibir la salvación? En el pasaje de Lucas 10, del 25 en adelante, donde aparece el hombre asaltado por los ladrones, aparece el buen samaritano. Aparecen dos personajes básicamente, aparecen tres, pero más importante estos dos por ahora. Aparece el hombre asaltado por los ladrones y aparece el buen samaritano. Ahora, ¿cuál de los dos recibió la salvación? ¿El medio muerto o el samaritano? ¿Cuál de los dos recibió la salvación? Estoy haciendo una pregunta. ¿Cuál de los dos recibió la salvación? ¿El medio muerto o el samaritano? En ese pasaje, ¿cuál de los dos recibe la salvación? ¿Cuál de los dos es salvado? ¿Cuál de los dos es salvado? ¿Cuál de los dos? Entre el samaritano y el hombre asaltado por los ladrones. ¿El samaritano recibe la salvación? ¿Cuál de los dos recibe la salvación? Bueno, veo respuestas divididas. Alguien me dice que el medio muerto. El medio muerto recibe la salvación, el samaritano recibe la salvación, el medio muerto, el samaritano. Hay decisiones divididas. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. El asaltado, el samaritano es el que recibe la salvación, el medio muerto es el que recibe la salvación. El corazón de nosotros, ¿dónde está? En querer ser como el buen samaritano. Ese es el corazón de nosotros en modo automático. Querer ser como el buen samaritano. Pero ese es el corazón de nosotros, pero la Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. El que recibe la salvación es el que está medio muerto. En esa cena alguien fue salvado. ¿Quién es el salvador en esa cena? El samaritano es el salvador. El que recibe la salvación es el hombre que está medio muerto. Ese hombre que está medio muerto necesitaba que alguien lo salvara. Ese es el que fue salvado. ¿Quién? El que estaba medio muerto, el asaltado por los ladrones. Él recibe la salvación. Pero, ¿qué es lo que enseñan todas las religiones? Todas las religiones que enseñan, debemos ser como el buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano en esa historia? En esa historia el buen samaritano es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Salvador bíblicamente? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que salva? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos, ay Señor, sálvame. Señor, yo quiero recibir la salvación. Sí, pero para recibir la salvación entre esos dos, el samaritano y el hombre asaltado por los ladrones, ¿cuál es la condición en la cual debemos estar nosotros para poder ser salvos? ¿Debemos ser como el samaritano o como el medio muerto? El que recibe la salvación es el que está medio muerto. La persona que llega a esa condición espiritualmente es la que recibe la salvación. Hoy hablamos sobre, por ejemplo, pusimos un ejemplo de la comida. ¿Qué persona puede valorar la comida? La persona que tiene hambre. Pero la persona que ya está saciada, cuando le sirven la comida, ay, a mí no me gusta la cebolla, ay, es que a mí no me gusta esto, ay, ¿me puede servir más poquito? Es que, ay, sí, no, es que yo no sé, pero no quiero comer tanto. ¿Quién puede, le sirven el platado y se lo come todo y no deja ni un grano de arroz? El que tenía hambre. Igual pasa a nivel espiritual. ¿Quién puede recibir la salvación? El que tiene hambre y sed de justicia. La persona que está saciada no puede recibir la salvación. Estas ciudades de refugio, entonces, ¿qué representan? Ya que miramos que todo el mundo quedó encerrado bajo pecado, esa es la finalidad de la ley. Todo el mundo quedó violando el mandamiento que dice no matarás. Todos. No hay nadie que haya quedado fuera de ese mandamiento que dice no matarás. Si tú te enojaste con tu familiar, con un familiar, un amigo, ya quedaste encerrado por ese mandamiento. Tú ya quedaste condenado de haber violado el mandamiento de no matarás. Si te has enojado. Jesús lo que hizo fue subirle el volumen a la ley. La puso más difícil. Como las personas pensaban que habían cumplido ese que dice no matarás, Jesús les dice, pues ahora yo les digo, cualquiera que se enoje. Si tú te has enojado con alguien, ya tú violaste ese mandamiento. ¿Qué quiere decir la ley? ¿Qué es lo que quiere decir Dios al subirle la ley? Al subirle el volumen a la ley, a ponerla más difícil. Que tú quedes encerrado, que tú quedes como el medio muerto, para Dios tener misericordia de ti. ¿Y qué es la ciudad de refugio? Si ya todos quedamos convictos como asesinos, entonces finalmente ya para concluir, ¿qué es esa ciudad de refugio? La persona que entraba en esa ciudad de refugio no moría. Era digno de muerte. Mató con culpa, mató sin culpa a la otra persona. Tiró un hacha hacia atrás y le cayó a la otra persona así y la mató. Pero él no quería matarlo, pero queda como asesino. ¿Sí? ¿Cómo se puede salvar? ¿Cómo puedes escapar de la muerte, del vengador de la muerte? ¿Cómo puede escapar? Yendo a la ciudad de refugio. Todos nosotros quedamos por la ley encerrados, todos por la ley quedamos como asesinos. ¿Cómo podemos escapar de ser asesinos? ¿Cómo podemos escapar de la muerte? La paga del pecado es muerte. De haber infringido la ley, en ese caso, ¿cómo quedamos nosotros?
como dignos de la muerte. Y al quedar como dignos de que el vengador de la muerte nos asesine, ¿cómo podemos ser salvos? Yendo a la ciudad de refugio. Entonces, ¿quién es la ciudad de refugio? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ah, ¿esta ciudad de refugio es nuestro Señor Jesucristo? Sí, porque la persona que está en Cristo Jesús, la ley ya no tiene ningún efecto sobre esa persona. La persona que está en Cristo Jesús, para esa persona ya no hay ninguna condenación. Esa ciudad de refugio es nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros quedamos violando ese mandamiento que dice no matarás. Todos nosotros merecemos la muerte por el vengador de la muerte. Todos nosotros merecemos, así como en la Pascua, cuando habían 3 manchas de sangre y donde no estuvieran las manchas de sangre, iba a haber ¿qué? Muerte. Pero donde no había muerte, donde estaban las 3 manchas de sangre, en los 2 postes y en el dintel. Igual en la ciudad de refugio, la persona que entre, esa persona pasa el juicio. Es decir, esa persona no muere. La ley dice debe morir, sí, la ley dice debe morir, pero si entra en la ciudad de refugio no muere. ¿Sí? Sí, la ley dice así, pero quien está en Cristo Jesús, ya ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Espero que haya quedado claro. Y si no les ha quedado claro, este video en 1 hora aproximadamente va a estar subido a la otra red de videos, a YouTube. Va a estar subido a YouTube. Allá nos encuentran con el mismo nombre. Escrito está también. Pueden buscarnos allá. Y este video en 1 hora lo pueden ver allá si quieren volver a repasar qué es esa ciudad de refugio. Y bueno, si alguno de los puntos que se han tocado en este en vivo les ha impactado en el corazón o lo quieren compartir este video, vayan allá, miren en YouTube y compártanlo con sus familiares, seres queridos o con el pastor de su congregación. Si ustedes están asistiendo a alguna congregación, tal vez tenga Dios misericordia, Él se arrepienta y Él pueda reconocer, doblar su corazón y recibir la salvación. Si un pastor recibe la salvación, toda su congregación puede escuchar el Evangelio. Y si en su congregación, digamos que hay 1000 personas, y de esas 1000 personas hay 10 que pueden recibir la salvación, ha valido la pena. Así se vayan los otros 990, solo con que esos 10, entre los 1000 que escuchen el Evangelio, haya 10 que pueden recibir la salvación, vale la pena. Vale la pena que se quede sin iglesia, no importa. O sea, se queda sin congregantes, pero lo importante es que se queda con iglesia verdadera. Se queda con personas verdaderamente que Dios le ha dado para que los pastoree. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Nada es coincidencia. Tú has permitido que hoy precisamente varias personas por primera vez hayan escuchado. Hay otros que ya han escuchado varias veces, pero aún todavía la fe no la hay establecida en sus corazones. Permite que quede establecida, es decir, permite que reciban la salvación. Te lo pedimos por todos los que se conectaron el día de hoy, en especial, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita siempre, todos los días, es a la misma hora. Estamos terminando casi siempre a esta misma hora. Entonces no se conecten a esta hora, porque a esta hora estamos terminando. Mañana conéctense a esta hora que ven en sus celulares, menos 37 minutos. Mi reloj marca que son así 37. Quiere decir que hace 37 minutos comenzamos. Siempre estamos durando aproximadamente 33, 34, 35. Bueno, hoy duramos 37 minutos. Nos vemos mañana a la misma hora y finalizando a esta misma hora. Chao.